encantado. recordar y ya. Entonces, muy buenos días a todo el mundo o buenas tardes en España. Tenemos hoy el gran placer de tener Maximiliano, que es el subsecretario del Centro de Turismo Sudamericano. No sé si estoy diciendo lo correcto o no. Maxi, por favor, preséntate a todo el mundo y después, Ferran, también, por favor, preséntate. Bueno, Peter, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer acompañarlos en este programa. Mi nombre es Maximiliano Mauvecin. Yo estoy actualmente ocupando un espacio de coordinación como secretario general de FEDESUT, que es la Federación Sudamericana de Turismo, que es una entidad que aglutina las cámaras nacionales de turismo de Sudamérica. Y por otra parte, bueno, he estado como profesor universitario en distintos ámbitos del turismo, en formulación de proyectos, y abocado a un tema que muy bien conoces, Peter, como es la seguridad turística, y en este caso también el tema que hoy nos reúne, que es el tema del turismo médico, ¿no? Sí. Y Ferran, por favor, no hemos tenido el tiempo para presentarte también al público, entonces preséntate también a todo el mundo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Ferran Anguera y hace ya unos 8 o 10 años que soy profesor de la asignatura de Seguridad y Prevención Hotelera en la Universidad Autónoma de Barcelona. También hago consultorías en temas de seguridad turística y estoy también de responsable de protección civil en el Metro de Barcelona. Y para Gracias. los que no me conocen, yo soy Peter Carlos. Digo a todo el mundo que tengo mis hijos biológicos, pero también tengo más o menos 5 o 6 mil hijos adoptados. Ferran es el hijo oficial de España y Max es un hijo oficial de Argentina. Entonces ustedes dos son hermanos. Los tres de nosotros trabajamos en la seguridad turística. Y me parece que tal vez la cosa más importante que hablemos de este momento, y Maximiliano, tú has hablado mucho sobre eso, es la relación entre la salud, o sea, estamos hablando de COVID-19, y la seguridad turística. Y que tiene, mucha gente no entiende la relación entre estas dos cosas. Uno es del mundo sanitario y el otro es del mundo, digamos, más de violencia. Pero, ¿cuál es la relación que usted ve? Bueno, como bien sabes, Peter, y como saben todos, estamos en un momento sumamente complejo a nivel internacional con el tema de la pandemia. Y paradigmáticamente hoy se genera un cambio absoluto en el concepto de la seguridad turística. No voy a profundizar en seguridad turística con un experto como ti al lado, pero sí poner en valor de que la seguridad turística muchas veces se ha percibido de acuerdo al lugar donde uno vive, se percibe de una manera u otra. Si uno habla aquí en Argentina de seguridad turística, se lo percibe como un tema que se relaciona específicamente a la seguridad personal o a la policía turística. Si uno vive en Chile, se lo relaciona un poquito más tal vez con la seguridad en torno a catástrofes naturales como los terremotos. Pasa dentro también en Centroamérica en algunos lugares. Pues la realidad es que la definición de la seguridad turística plantea que es un concepto multidimensional que integra otros temas como la protección de la vida, la integridad física, psicológica, económica y la salud. Entonces, la salud desde siempre, ya en la definición propia de la seguridad turística, ha estado incorporada como un componente fundamental. Y esa salud, en la propia definición, que es la que esgrime la Organización Mundial del Turismo y que hay otras variantes, pero que es la que hoy maneja la Organización Mundial del Turismo, plantea la salud y la integridad física, psicológica y demás, no solamente del turista, del visitante, sino también del prestador de servicios. Entonces, de alguna manera, esta seguridad ya venía planteando desde hace tiempo la necesidad de incorporar determinados protocolos dentro de los establecimientos y protocolos en todos los espacios donde transita un turista. Con la venida del COVID-19, esto se ha potenciado y ha pasado a estar en la principal vidriera, digamos, ¿no? Yo siempre digo que hasta hace meses atrás, muchos gobiernos, Peter,
se rehusaban a hablar de seguridad turística, porque veían al término seguridad como un término negativo o como un término que podía generar la percepción de un destino inseguro, ¿sí? Esto se habla mucho en el marketing, ¿no? Si hablo de seguridad es porque seguramente tengo un problema con la seguridad. Entonces, había muchos gobiernos que no querían hablar de esto y hoy se ve como una necesidad absoluta. Y la salud, el turismo médico, Peter, yendo a contestar directamente tu pregunta, es un turismo que ha tenido siempre dentro de su desarrollo, dentro de las posibilidades de su implementación, toda una serie de procedimientos que tienen que ver con procesos y protocolos de bioseguridad que los ha tenido siempre, por la propia característica del turismo médico. Por lo tanto, hoy se unen de una forma muy particular el concepto del turismo médico con todo lo que ya venía trabajando en la bioseguridad con la seguridad turística y se unifican en el marco de una situación de pandemia a nivel internacional. Sí. Me parece que yo personalmente estoy muy de acuerdo contigo en el concepto que ya no uso más la palabra seguridad turística, sino que uso la palabra bienestar turístico. Porque yo veo que para nosotros tenemos que prestarnos atención que tiene 5 partes. Una parte es la seguridad física. Segundo es lo que se llama en inglés safety, o sea, la parte del cuerpo para no caer, para tener cuidado. La parte de reputación, la parte de salud y la parte económica. Ahora, si estas 3 o 5 partes no están colaborando, no están funcionando, no tienen nada que ver una con la otra, nada funciona. Y eso, por ejemplo, vemos en muchos países hoy en día que a causa del COVID-19, que la falta de atención prestada a la salud está destruyendo el turismo simplemente porque la gente tiene miedo de viajar. La otra parte es qué significamos con el turismo médico, porque hay varios significados de eso. Estamos hablando que yo voy a un lugar para tratamiento médico o que cuando estoy allá que me tratan bien. En el Panamá hubo, ahora ya no hay, pero hubo una situación cuando cualquier turista que llegó a Panamá tuvo el derecho de ver un médico gratuito en el primer mes que está en el país. Ahora, desafortunadamente llegó mucha gente que quería ver médicos o quería atención médica y fueron justamente al Panamá para recibir este tipo de atención gratuita y eso destruyó el programa. O sea, salió. Pero la idea es que si tú estás allá y si algo te pasa, nosotros te vamos a cuidar. Y eso es algo que yo creo que también España está pasando por eso, que ya tenemos cualquier tipo de toque de queda, que tenemos que cuarentena, que la gente no puede salir de la casa, que para qué voy a la Argentina, que tengo que estar dentro de un hotel porque no me permiten salir a la calle. Okay. ¿Cómo van estas cosas en Sudamérica hoy en día? Yo acabo de leer sobre todos los problemas que hay en Bolivia, que son muy, muy graves. Bueno, a ver, primero que nada es fundamental tener en cuenta que la pandemia llegó, fue avanzando, como todos sabemos, iniciando en China, Sí, luego en Europa y luego llegando al continente americano. Por lo tanto, llega de forma concreta con los primeros casos de contagio prácticamente un mes después o 45 días después del resto. Hay distintas situaciones que se han dado en Sudamérica, particularmente porque cada país ha ido tomando distintas medidas. Y acá me voy a permitir, Peter, hacer una primera, una primera reflexión. Y es que lamentablemente ha sucedido esto que todos vemos, de que cada país ha hecho lo que le ha parecido. sí. Es decir, si bien hemos tenido una World Health Organization, una Organización Mundial de la Salud,
y hemos tenido parámetros determinados que se han generado, la realidad es que cada país hizo lo que le pareció en todo el mundo. Incluso en los países europeos no tomaron medidas similares unos a otros. En Europa tal vez podría haber sido más comprensible porque los agarró muy rápidamente, bastante, no diría de sorpresa, pero casi, porque cuando ya detectaron los casos en China, ellos ya tenían el COVID en territorio europeo, pero América, que tuvo más tiempo, por decirlo de alguna manera, en unificar criterios y medidas, no lo hizo. Falta de liderazgos mundiales en torno a esto, falta de la posibilidad de generar espacios que unifiquen los criterios a nivel internacional, no se respondió, no actuaron correctamente o no se hizo caso a las organizaciones mundiales, digamos, como la OMS u otras. Lo concreto es que cada país hizo lo suyo. Al hacer cada país, al tomar cada país una política distinta, disímil, los resultados han sido también diferentes. En el caso, voy a empezar por el caso de Argentina, en nuestro caso en particular, es el país que hoy tiene la cuarentena más larga del mundo. ¿Sí? Lleva aproximadamente ya 4 meses de cuarentena absoluta, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. La ciudad de Buenos Aires, que tiene un foco distinto, ciudad y el Gran Buenos Aires que se denomina, que tiene un foco mucho más fuerte que en otras ciudades de la Argentina, en otros lugares del país. El resto del país está bastante más flexible, pero así todo sigue la cuarentena en algún nivel, todavía está presente. Por ejemplo, las reuniones familiares están prohibidas todavía aquí en el interior de la Argentina. En restaurantes no puede haber más de 6 personas en una mesa. Bueno, hay todavía muchas cuestiones que están. El barbijo es absolutamente obligatorio, con una multa a un peatón que no tenga un barbijo puesto, que hoy está aproximadamente en los $100. Y para un argentino es mucho dinero. Claro, y para no tenerlo puesto correctamente, es decir, se está siendo muy estricto en ese sentido. En el caso de Brasil, y todos lo conocemos, tuvo una política muy distinta, muy abierta, de intentar no generar cuarentenas para no impactar en lo económico. La verdad que hoy juzgarlo es bien complejo, ¿no? Habrá que ver con el tiempo hacia más adelante para poder permitirnos juzgarlo a esto como hechos históricos, pero la realidad es que sí, en Argentina la economía está devastada por esta situación, ha paralizado muchísimo el funcionamiento económico y puede tener otras consecuencias. En el caso de Chile optaron por un sistema de cuarentenas focalizadas, tanto en comunidades como en grupos de riesgo. Dio buenos resultados al inicio, luego empezó a perderse el control, subió muy fuertemente luego el caso de muertes también. Por lo tanto, hoy están en una situación nuevamente compleja. Perú y Ecuador son casos conocidos en los cuales se ha disparado fuertemente la cantidad de... Sí, es muy difícil en este momento. Tuvieron muchísimos inconvenientes. Es decir, cada país ha tenido realidades distintas que es difícil de juzgar cómo se han dado. Uruguay y Paraguay tal vez son los 2 países que mejor lo han podido manejar, pero tienen varias variables que hay que tomar en cuenta cuando uno hace un análisis de este tipo. Es decir, por ejemplo, Uruguay y Paraguay son 2 países pequeños que no tienen mucha conectividad aérea. Entonces, esto también a lo mejor ha generado de que el ingreso de casos en su momento fuera mucho más reducido. Rápidamente cerraron sus fronteras en su momento, pero hoy, por ejemplo, Uruguay ya tiene vuelos internacionales que lo conectan con Madrid, por ejemplo, con Europa, con Estados Unidos, cosa que el resto de los países sudamericanos no tienen. Cuando hoy abre uno un mapa de estos que uno puede, habrás visto, Peter, que puedes ver todos los vuelos que hay en el mundo y se ven los aviones que viajan en todo el planeta, esas herramientas que hoy permite la tecnología, uno ve que en Sudamérica prácticamente no hay ni un avión volando, y en el resto del mundo sí. Entonces aquí se ha tomado la decisión de permanecer en esas cuarentenas. Con pero por supuesto están volando, pero sin pasajeros. O sea, entonces el gran problema de las empresas de aviación en este momento es que están gastando mucho dinero, no están recibiendo ingresos y no saben cuándo se van a quebrar.
Y si no fuera por la ayuda de los gobiernos, yo no sé para cuánto tiempo estas compañías aéreas pueden continuar volando. Y es otro problema. Tal vez América Latina es más inteligente porque no tiene vuelo y por eso por lo menos no están gastando dinero. No sé. Se están dando situaciones complicadas. En Argentina, por ejemplo, se ha retirado la TAM, que era la unión de LAN con Sí, TAM Brasil, que es la principal línea aérea que conecta a Sudamérica, se retiró de la Argentina. Es decir, está teniendo impactos complicados la situación de la pandemia. Pero bueno, para terminar de responder tu pregunta, la situación es aún compleja, con mucha incertidumbre. Argentina preveía abrir los vuelos el 1 de septiembre y todavía no está confirmado. Por lo tanto, bueno, veremos qué nos deparan las próximas semanas o el día a día, ¿no? Esto va cambiando día a día. sí. Ferran, tú tienes una pregunta que quieres hacer. Sí, yo le querría preguntar, Maxi, como muy bien has dicho, habéis tenido la ventaja temporal, ¿no? De que primero vino por Asia, luego Europa y luego ha llegado a Argentina. Entonces, de cierta forma, habréis tenido la oportunidad de ver cuáles han sido los modelos que han funcionado o no, o cuáles podrían ser las mejores prácticas que podrían funcionar en vuestro país. Entonces, en tu opinión, ¿cuál crees que sería el modelo más adecuado para poder ser probado en Argentina, para prevenir al máximo posible y al mismo tiempo ayudar al turismo? ¿O qué Bueno, mejoras a ver, pondrías, Una vamos? pregunta bastante complicada y difícil. es una pregunta Parece complicada, Eurovisión, parece Muy esto. buena la pregunta. pero vamos a intentar responder de alguna manera. A ver, en primer lugar, hay que tener en cuenta dos o tres cosas. La primera es que las realidades son muy disímiles en el mundo. Nuestra realidad, particularmente como Argentina, es de un país muy extenso, que había logrado en los últimos años tener una conectividad aérea potente, que se había multiplicado exponencialmente, pero que está en una tremenda crisis económica, lo cual le genera limitaciones a la capacidad o al poder de reacción en determinadas cosas. Por otro lado, Argentina tenía algo positivo, y es que Argentina, si uno compara a niveles generales con otros países, tiene un reconocido nivel de atención médica bastante aceptable. De hecho, justamente por eso se ha posicionado en los últimos años como un destino de turismo médico, ¿no? Por la calidad de sus prestaciones médicas. Esto es reconocido y además los profesionales argentinos son reconocidos en el mundo. No obstante ello, lo que dije primero, las dimensiones del país hacen que no exista una igualdad de oportunidades en el acceso a la salud en todo el territorio nacional, ¿no? Y la atención pública tal vez no estaba preparada para una pandemia como esta, como no la ha estado preparada en ningún país del mundo, ¿no? Ningún país. La verdad que siempre hemos hablado, bueno, España siempre ha sido un faro también en la atención médica y se ha visto totalmente sobrepasada en este sentido, y muchos países europeos también. En Argentina lo que se intentó hacer, poniendo una cuarentena absoluta temprana el 20 de marzo, fue evitar que ingresara y que se iniciara con fuerza el COVID. No fue una mala decisión, creo yo, en el inicio, pero bueno, yo creo que a lo mejor uno hubiera reaccionado de la misma manera teniendo la decisión de gobierno, pero con el tiempo, al prolongarse tanto, empieza a generar daños económicos que son demasiado profundos, y con una economía, como dije, como tercer punto, que no tiene la capacidad de reacción como un país desarrollado, se vuelve complejo, porque no tiene el gobierno la misma capacidad de apoyo que he escuchado o que estamos viendo en gobiernos como el norteamericano o gobiernos europeos, ¿no? Que hay miles y miles de millones de euros que van incluso a algunas empresas en particular. Eso acá es absolutamente inviable. No existe esa capacidad de los gobiernos de ayudar a ese nivel. Por lo tanto, se complejiza de ese punto de vista. Yo no sé si ha habido un modelo en particular.
creo que todos hemos escuchado hablar de Corea, todos hemos escuchado hablar de esos países en los cuales se manejó muy bien la pandemia. Nosotros lo tenemos como un modelo aquí muy cercano, lo tenemos Pero a Uruguay. ojo que Corea en este momento está en una segunda oleada. O sea que fue un éxito, pero no era. O sea, ellos tuvieron éxito, no tenían, porque en este momento, y yo estoy trabajando con Corea, y debería yo estar esta semana, justamente hoy, en Corea, y no puedo a causa de los problemas médicos que ellos están teniendo en la segunda oleada. Pensé, Peter, que ibas a decir porque tenías la entrevista conmigo, que no habías viajado a Sí, Corea, pero bueno, sí. que era No, importante yo también. tengo la suerte de estar contigo. No, bueno, sin duda, y a nosotros estamos con ese temor. Argentina ha logrado manejar medianamente bien la cantidad de fallecimientos y al haber tomado la cuarentena temprana, tuvo como un tiempo para adaptar y potenciar la capacidad de las camas hospitalarias adecuadas para recibir a un paciente con inconvenientes. Entonces, hoy tenemos solamente en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que es la principal ciudad argentina, que congrega el 30% de la población del país, pero allí tenemos ya un nivel de ocupación de camas cerca del límite, pero nunca ha habido todavía un problema de crisis de atención, de falta de camas, y en el interior del país tenemos ocupaciones de camas de terapia intensiva que no llega al 2 o al 3%, o sea, mínima, ínfima. O sea, no hay un inconveniente en ese sentido. Pero, Peter, somos muy temerosos de que nos pase lo mismo que estás comentando, ¿no? Que haya una segunda ola, porque la realidad es que se está volviendo imposible contener a la gente. La gente ya no puede estar tanto tiempo quieta, ya no puede estar tanto tiempo inactiva, ya no puede estar tanto tiempo sin contacto con los demás. Y esto hace que sea ya incontenible. Entonces, empieza a tener que flexibilizarse sí o sí, y esto sin ninguna duda va a generar mayor cantidad de casos, con la esperanza de que gracias a haber tenido un tiempo de adaptar las camas de los hospitales, podamos tener una mejor respuesta ante una mayor cantidad de internaciones. Claro, además de la necesidad social de contacto que comentas, Maxi, también hay la necesidad económica, ¿no? Que al Sí, final sí, sí. hay gobiernos que prestan ayudas, hay gobiernos que no, pero al final la gente necesita dinero para comer y entonces es cuando, vamos, anteponen sus principios de necesidad básica de comer ante Sí, sí. Por cualquier supuesto, pandemia, y ¿no? el gran problema es que de repente si tenemos desempleo, sobre todo el turismo que en nuestros tres países produce tanto dinero y de repente y da tanto empleo a la gente, y de repente si no tenemos empleo, la gente está muriendo de hambre y eso provoca problemas políticos. Hemos visto en varios otros países del mundo, por ejemplo en Ecuador, que han tenido ahora desórdenes bastante fuertes y acaban de escribirme de Bolivia hoy, esta mañana, hace más o menos una hora, que tienen mucho miedo porque la situación está bastante grave allá, bastante seria, y ahora ellos no saben si eso va a provocar nuevo problema político, un segundo golpe de Estado. Y puede ser que no, nadie sabe, pero ya vemos eso por todo el mundo, también en Europa. Estamos viendo cambios de vez en cuando por elecciones, otras veces por maneras más, digamos, violentas que provocan nuevas crisis. Y si el gobierno está en crisis, no tiene la capacidad, como dice Maxi, para ayudar a la gente. Entonces tenemos como un círculo vicioso que el gobierno cae a causa de la falta de dinero y a causa de falta del gobierno, no hay capacidad de renovar o reiniciar la economía. Sí, 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 Es así es. algo sí, muy difícil. ¿Cómo esperan tener un año de turismo en Sudamérica este año o piensan que no habrá ningún turista o qué van a hacer? Tú que eres uno de los grandes representantes del turismo sudamericano, que deberías saber más que nadie. Mira, a ver, está claro que, y esto se está hablando a nivel internacional, de que la primera movilidad que va a haber turística, y más en países con territorios extensos, va a ser el turismo interno, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que lograr reactivar el turismo interno. Algunos países como Argentina, Brasil
Chile, que tienen grandes dimensiones, para tener un turismo interno más potente también necesitan mayor conectividad. Hoy ni siquiera los vuelos internos en la Argentina están funcionando. Es decir, los vuelos dentro del propio país no están funcionando. Entonces, en la medida que eso no arranque, va a ser complicado. En el hemisferio sur, nosotros estamos ahora en invierno, ¿no? Estamos en invierno, si bien estamos teniendo un veranito, Peter, estos días hemos tenido increíblemente hasta 34 grados centígrados la semana pasada, una cosa. Un Bueno, estas invierno cosas. excelente. Yo soy friolento, entonces detesto el frío, para mí mejor que sea. No, este tema del cambio climático es complicado. Lo normal sería que tengamos máximo 15 grados, 10 grados. Hoy es un día de 16 grados, 17 grados, pero hemos tenido estas subidas y bajadas de clima tremendo. Por supuesto que las vacaciones de invierno han sido inexistentes, no ha habido ningún tipo de salida vacacional de invierno, porque aparte no ha estado autorizada. Por lo tanto, la temporada de invierno ya se perdió por completo en toda Sudamérica, me atrevo a decir. Y en lo que hace a las vacaciones de verano es la gran expectativa. ¿Qué sucederá para el verano? Nosotros estábamos con la expectativa, insisto, de reabrir los vuelos el 1 de septiembre. La mayoría de los países estaban con esa visión. Algunos ya están abriendo vuelos internos, como el caso de Brasil u otros, pero yo tengo la esperanza, Peter, de que vamos a llegar a la posibilidad de poder tener algún turismo para enero y febrero, que es la temporada Más de para verano. usted. Claro, la temporada de verano en el hemisferio sur. Yo creería que en esa época tendríamos que estar bien. Más aún si esperamos que sean ciertas estas noticias de los grandes avances que ha habido con las vacunas, que son muy alentadoras. Sí. Hay 3 vacunas que están ya en una etapa beta importante, digamos, de desarrollo, tanto en Oxford como en Estados Unidos y como en Francia. Sí. Por lo tanto, si Dios quiere, esto va a generar también una mayor credibilidad y percepción de seguridad a la hora de viajar, ¿no? Hoy pasa por un tema también de percepción. Está claro y tenemos todos muy claro de que no va a volver a ser lo mismo en varios años el movimiento turístico, ¿no? En ningún lugar. De hecho, también hay algunas limitaciones que se han dado a partir de cosas increíbles, ¿no? Hoy estamos teniendo aquí conectados por Zoom y la gente se ha acostumbrado a este tipo de reuniones. Justamente. Y esto va a impactar muy fuertemente en todo lo que tenía que ver con el turismo de negocios, ¿no? Con los viajes de negocios, que muchos de ellos van a ver que esta herramienta es útil y les permite una reducción de gastos muy importante, por lo tanto también una reducción de ingresos en determinado ámbito turístico. Por lo tanto, hay una reestructuración del sector que se va a dar sin ninguna duda. Sí, tú tienes toda la razón en eso. Yo soy parte ahora del equipo para la preparación de los Juegos Olímpicos de 2028. Generalmente dura 8 años para prepararse. Hoy en día nosotros nos reunimos solo por Zoom o este tipo de reuniones. Ahora hay cosas específicas hechas para hombres de negocio. Y la verdad es que antes, cuando trabajaba en otros Juegos Olímpicos, yo tenía que estar presente. Hoy en día estamos hasta haciendo todo el trabajo de ingeniería por medio de la computadora y que se ve con split screen y con las redes divididas, etcétera, etcétera, que nadie está viajando. Y el otro gran problema que tenemos, por lo menos aquí en Estados Unidos, hasta que los aviones están más limpios, pero todo el mundo tiene miedo de los terminales. Y que, por ejemplo, cuando alguien entra en una terminal, no hay división, no hay separación de seres humanos, y que eso también es un gran problema. Y tendremos que terminar. Tendremos como 5 minutos más y después Zoom nos va a cortar. Entonces, tal vez unas palabras de conclusión. Ferran, ¿quieres decir alguna cosa? Y después vamos a dar la palabra a Maxi, que es nuestro gran invitado. Cedo el tiempo y el espacio a Maxi, que es el protagonista y seguro nos puede aportar unas conclusiones y una información muy valiosa. Sí. Maxi, yo tengo mucho orgullo en ti. Como siempre, como cualquier hombre argentino, hablas en forma elegante y bien claro. Bueno, muchísimas gracias, Peter, muchísimas gracias.
A ver, yo para terminar, digamos, haría dos reflexiones. En primer lugar, la pandemia nos ha acercado mucho a esto que estamos hablando, Peter, de la tecnología, y la innovación y la digitalización es algo que no estaba presente como debería haber estado siempre en el sector turístico. Sí. Esto en este sentido creo que nos ha empujado a que todos sepamos de la importancia de incorporar herramientas tecnológicas, de estar conectados y con presencia en las redes sociales, en Internet y demás, y de poder generar e incorporar herramientas inclusive que nos van a acercar mucho a nuestros pasajeros, a nuestros turistas, con el contacto directo a través de la utilización de herramientas que ya existían como esta. Nosotros en la Federación Sudamericana de Turismo, desde el año 2018 que utilizamos esta misma plataforma Zoom en este caso, y existen otras, para nuestras reuniones, y ya la usamos porque no podíamos tener siempre reuniones presenciales, reunirnos todos los países sudamericanos, más cuando las dimensiones son importantes y los costos eran complejos. Entonces aprovechábamos 1 o 2 reuniones anuales y el resto lo hacíamos con esta herramienta. Eso por un lado. Pero por otro lado también, Peter, quiero comentar que esta situación ha empujado, acelerado determinadas soluciones tecnológicas que se venían dando ya a nivel internacional. Y tienen que ver con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología de datos biométricos en distintos aeropuertos del mundo, que es una tecnología que fue pensada, y como bien lo sabes, Peter, como experto en seguridad que lo eres, que tenía que ver también con poder chequear temas que tuvieran que ver con terrorismo, con el ingreso de determinadas personas a países, con el control, ¿no?, desde el punto de vista de la seguridad. Hoy tiene también una doble interpretación. Desde el punto de vista de la seguridad, en el sentido que hablamos de que, por ejemplo, pueda evitar que ingrese un terrorista a nuestro territorio, pero también te permite de que no tengas que estar tocando o entregando papeles. Hoy el contactless pasa a ser algo fundamental. No quiero estar manoseando la documentación y entregándola y recibiéndola por una cuestión de bioseguridad. Entonces, esas herramientas pasan a tener una doble visión desde el punto de vista de la salud y la seguridad, ¿sí?, de la bioseguridad de alguna manera. Y ya venían desarrollándose desde el año pasado varias herramientas que tenían que ver con trazabilidad médica, había herramientas que tenían que ver con el seguimiento de lo que era el historial médico de las personas en los viajes. Esto es algo que ya venía trabajando fuertemente el sector del turismo médico, es algo que ya venía desarrollándose. Y hay aplicaciones, hace poco, la semana pasada, se lanzó en Málaga, apoyado por la Organización Mundial del Turismo, una aplicación que es el World Tourist Identification, el WTID, W vendría a ser TID, que es una herramienta que va a estar en los teléfonos celulares que va a permitir tener el pasaporte, la licencia de conducir, es decir, todos los elementos de identificación sumados a todo lo que es mi historial clínico, mi historial de vacunación, también las herramientas de medios de pago y además información turística, es decir, una herramienta que va a interrelacionar todo lo que necesita un viajero para moverse en el mundo sin necesidad de estar manipulando papelería, entregando pasaporte, recibiéndolo, también con todo lo que se suele perder en esos casos, ¿no? Es muy conocido que alguien se dejó un pasaporte en un free shop, o una tarjeta de crédito, o a veces no nos damos cuenta, pero seguíamos entregando el pasaporte y la tarjeta de crédito a un conserje en un hotel, y lamentablemente había algunos inconvenientes a veces, ¿no?, con sobrecargos de determinados importes. Hoy siempre hay un problema con aviones, que gente pierde su pasaporte dentro del avión. Los boarding, todo eso van a estar en aplicaciones como esta y como otras, ¿no? Pero creo que esto es muy importante, como la innovación hoy ha llegado para quedarse en todo el sector turístico, si hay algo que puedo sacar positivo de lo que nos está pasando.
Sí, y por supuesto, eso nos va a dar nuevas oportunidades para nuevos tipos de crímenes y hurtos y tendremos otra vez que volver a los problemas nuevos de la inseguridad. Bueno, con eso quiero agradecer a mi colega Ferran y a nuestro invitado honrado, Maxi. Me parece que fue una conversación excelente. Quiero despedir a todo el mundo y quiero decirles gracias, agradecerles por una media hora, pero sobresaliente. Gracias a ustedes dos. Muchísimas Gracias a vosotros, Hasta gracias. luego. Muchísimas Ok. gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta Igualmente. pronto. Chao. Cuídense.